Mire, transmitimos información privilegiada sobre la inclusión del régimen de Maduro con el terrorismo, el narcotráfico y crimen organizado internacional. Por eso también el día de ayer vieron cómo desde Suiza se hablaba de poner fin al comercio ilegal de oro. Es parte de información que estuvimos llevando y parte de la investigación que está haciendo cada uno de nuestros equipos, tanto de inteligencia como de lucha en contra del terrorismo, que hoy haremos una nueva designación con respecto a esto. Medidas orientadas a cortar o disminuir el apoyo económico, político y militar internacional de los pocos países que hoy respaldan a Maduro. Fuimos a profundizar, sí, el cerco financiero a la dictadura y la detección y recuperación de capitales producto de la corrupción. Es decir, miren, hoy lo que sucede en Venezuela, les hacía referencia a que se parece mucho más a una guerra. Hoy todas estas, digamos, empresas que están facilitando el financiamiento del paraestado, con el caso del oro, con el caso del financiamiento a los grupos irregulares, son mucho más parecidos a buitres de la guerra que a empresas que están facilitando bienes y servicios para Venezuela. O están financiando una estructura criminal que ampara el terrorismo y está otorgando flujo de caja a personas que violan derechos humanos, que empujaron la migración más grande que hemos visto en el continente y la emergencia humanitaria compleja más severa de un país no en guerra en la historia de la humanidad. Están financiando y facilitando y se parecen mucho más a buitres de guerra y vamos a actuar para no permitir que sigan financiando a una dictadura criminal que lo que está es torturando y en algunos casos banalizando el accionar por la lucha de la democracia. Como decía Hannah Arendt, banalizando el mal. En este caso la dictadura pretende ridiculizarlo. ¿O no vieron ustedes cómo se burlaron y justificaron las agresiones a los periodistas el miércoles? Si eso no es banalizar el mal o ridiculizar lo que es. Y no vamos a permitir que se normalice esa crisis, ni vamos a permitir que tomen como normal la agresión y la violación a derechos humanos de los venezolanos. Adicionalmente, y como ustedes vieron inmediatamente cuando estuvimos en Francia, el desconocimiento de cualquier tipo de fraude, lo hemos dicho. Para ninguna farsa nos vamos a prestar. Aquí no hay un falso dilema para los venezolanos. El 20 de mayo lo demostramos claramente. Para ninguna farsa nos vamos a prestar. Esto no es hecho por condiciones, por recuperar el derecho precisamente al voto, para una elección libre, presidencial y parlamentaria. De nuevo, lo repito y con énfasis, no nos vamos a prestar para una farsa. Condiciones implican, por supuesto, y ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, un nuevo árbitro, el derecho a elegir y ser elegido, la observación internacional, y ya lo dije inmediatamente, por cierto, uno de los logros de la gira, Europa en un comunicado inmediatamente. Miren, no nos vamos a prestar ni para observaciones para farsas, ni para falsas elecciones. Es un producto concreto que trajimos. No le van a validar nada. Así que el dictador, me disculpen la expresión muy coloquial, me mencionaba, pidiendo cacao ayer, como si fuera una sorpresa tener que elegir el CNE por el Parlamento. Es la única institución válida. Y es evidente, por cierto, que ni siquiera los pocos aliados que les quedan, los rusos les reconocen la farsita del 5 de enero. ¿O es que ustedes vieron al canciller que invitaron a reunirse con la farsa esa que montaron el 5 de enero? ¿Lo vieron? No. Porque no lo reconocen, les salió mal la farsa. Dejaron en ridículo no solamente a los que trataron de comprar, sino a sus aliados. Quedaron en ridículo. Así que nuestra lucha es por condiciones, le queda muy claro a Europa y al mundo el respaldo y el apoyo al proceso democrático venezolano. Agradecemos profundamente los pronunciamientos de Boris Johnson, Emmanuel Macron, el presidente Mitsotakis, Rutte, Sebastián Kurz y toda la Unión Europea en respaldo a conseguir condiciones óptimas, competitivas, verificables, para una solución a la tragedia. Nadie se va a prestar para una farsa. Como les decía, medidas para respaldar refugiados venezolanos y la situación de la diáspora. Es una crisis importante, en conjunto con el presidente Iván Duque en Davos también se conversó mucho de este tema para buscar ayuda, apoyo y financiamiento al soporte de lo que ha sido la crisis de refugiados. Hay un tema importante con esto, en Latinoamérica nos parecemos mucho, culturalmente, el idioma, lo cual no se refleja tan abiertamente como pasa, por ejemplo, en Europa, con la crisis migratoria. Entonces, la absorción culturalmente es mucho más sencilla y no se refleja, pero socialmente hay una tensión. Y trabajamos arduamente para atender
a nuestros refugiados. Todos tenemos un familiar fuera, sepan que estamos trabajando por atenderlos, porque son, de nuevo, plenos derechos, estén donde estén. Cooperación en materia de inteligencia, judicial, policial, para avanzar en cada una de las materias. También discutimos de esto, lo que va a ser la ampliación del TIAR. El próximo 20 hay una reunión en Ottawa del grupo de Lima, donde vamos a avanzar con cada uno de estos temas además y precisar y para hacer seguimiento a cada uno de los acuerdos que hemos desarrollado. Miren, lo hemos dicho, a veces como estamos aquí en la dinámica sobreviviendo en Venezuela, debemos ciertamente avanzar. Pero hoy los venezolanos vivimos una dictadura criminal, feroz. No podemos nosotros revelar algunos detalles específicos de la mayoría de las conversaciones con el presidente Trump, con el presidente Trudeau, con el primer ministro, con lo que se habló con Colombia, pero quiero reiterarles que hoy Venezuela tiene una estrategia, tiene unidad, no solamente de propósito, sino de causa común en este momento. Atrás quedó solamente la unidad electoral venezolana, hoy va mucho más allá. Y no solamente hoy es venezolana, es latinoamericana, es americana, es mundial en este momento y queda muy claro la necesidad de enfrentar. Ha sido inédito el proceso que hemos vivido y sufrido los venezolanos, también el continente, pero también inédito la respuesta que hemos dado en conjunto para poder hacer frente. Tenemos el compromiso de los países de desconocer cualquier fraude, la unificación del mundo libre en torno a un objetivo, elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Dimos los primeros pasos para crear la iniciativa Global por Venezuela. En Ottawa se va a discutir parte de esto, para tomar acciones. Para lo que es el tráfico ilegal de oro, veíamos la primera expresión ayer con Suiza, en lo que es la investigación del tráfico a través de ese país y los países europeos, para no permitir flujo de dinero manchado de sangre que financien el ecocidio en Venezuela del Amazonas, pero también el etnocidio y desplazamiento de 20 comunidades indígenas en 112.000 kilómetros de extensión. Eso es lo que representa hoy el arco minero. Alcanzamos compromiso para aumentar el apoyo a refugiados, sumamos nuevos respaldos en la denuncia para la Corte Penal Internacional, nueva etapa de sanciones que incluirá, como les dije, a empresas que ayuden a financiar o el oro de sangre o el paraestado venezolano o pretendan actuar más como buitres de guerra que como personas o empresas que quieren ayudar a la obtención de bienes y servicios de los venezolanos a atender la emergencia humanitaria. Y algo muy importante, luego de las reuniones con estos, hemos estado muy enfocados, por supuesto, en la transición, en lograr la transición, pero una vez lograda, logramos el compromiso de la creación del Fondo Venezuela, que va a representar miles de millones de dólares, que anunciaremos en conjunto con cada una, tanto de las empresas como los fondos para la reconstrucción de Venezuela, principalmente en el área infraestructura, energética y agroindustrial, para atender la emergencia, generar empleo y desarrollar la economía venezolana en el corto plazo, además de la atención de la emergencia en materia de salud que tiene que ver con el tema de infraestructura. Miren, hoy Venezuela está nuevamente visible de lo que pasa, no solamente por la emergencia, sino por la lucha que estamos dando. Creo que es uno de los elementos más relevantes. No solamente que sufrimos una emergencia, padecemos una crisis, sino por la lucha que estamos dando cada uno de los venezolanos, porque no fue a Juan Guaidó solamente el reconocimiento, fue a cada uno de los sectores, a cada uno de los diputados, a cada uno de los presos políticos, a cada uno de los torturados que se le dio reconocimiento a la causa. Como nos decían, lo relevante de los migrantes que quieren volver a Venezuela, lo relevante de los venezolanos que están luchando por superar la emergencia, por no acostumbrarse a este elemento. Queda claro además quién es el interlocutor hoy del país. Veíamos el 16 de enero a un dictador, y me disculpan otra vez la expresión muy coloquial, pidiendo cacao en el rechazo y el repudio del mundo libre por torturadores y violadores de derechos humanos. La interlocución válida y legítima con el mundo la tiene el Parlamento Nacional y su presidente encargado. Y la posibilidad de superar la tragedia, el compromiso de atender la emergencia, los refugiados, el compromiso de reconstruir a Venezuela ya no solamente con fondos asignados, sino también las garantías a cada uno de los que se pongan del lado de la Constitución.